Aquí, Radio Agencias de Noticias Caliyuga, transmitiendo el programa número 29, correspondiente al día 4 de abril de 2013. Quien les habla, Marcos Guío. Nuevamente tendremos un programa unipersonal debido a que nuestro colaborador permanente, el gran amigo Mahdi Al-Afghani, se encuentra con un problema de salud, no grave, por supuesto, pero que lo ha, digamos así, apartado de su presencia en el día de hoy, por lo cual nuevamente, y ya es la segunda vez consecutiva, me toca a mí solo llevar adelante el programa, y bueno, siempre con los inconvenientes que ello puede traernos desde el punto de vista de no poder contar con alguien que nos acompañe en el debate y pueda suscitarnos, digamos así, intereses, inquietudes sobre los temas tratados. Pero, en fin, nuestros oyentes sabrán obviar este inconveniente y hemos recibido, con respecto al programa anterior, varias expresiones de aliento que nos han manifestado que no era tan grave la ausencia aquí mencionada, por lo cual podríamos perfectamente llevar adelante un programa lo suficientemente ameno como para poder lograr que nuestros oyentes estuviesen atentos, no entretenidos, porque esto no es un entretenimiento de ninguna manera, sino que es un espacio para la reflexión. Y esperamos haber en aquellas circunstancias suscitado la correspondiente reflexión con respecto a estos grandes temas relativos a la guerra de civilizaciones que se viene desarrollando en el mundo desde hace más de 10 años, casi 12 años de ininterrumpidos combates en esta guerra que está llevando a cabo el fundamentalismo, la concepción antimoderna, tradicional de la existencia, en contra de la modernidad, representada por los distintos estados nacionales subordinados a los poderes fácticos que controlan y dirigen el planeta. En esta guerra bien sabemos que hay protagonistas principales y secundarios. Esos protagonistas principales son los Estados Unidos, Rusia, Europa y una serie de gobiernos satélites subordinados a estas potencias, aunque a veces puedan manifestar cierta disconformidad con las mismas. Pero partícipes todos por igual de una misma concepción del mundo moderna de la existencia, concepción del mundo contra la cual esta agencia combate. No somos neutrales. Mantenemos una cierta objetividad, pero a partir de ciertos principios decididamente confrontados con la modernidad. En el programa de hoy trataremos los siguientes temas. Nuestros oyentes han sido noticiados, muchos de ellos, a través de una cadena de mails que nosotros enviamos cada vez que vamos a propalar un programa. Y los temas a tratar serán los siguientes. Bueno, un tema obligado por el lugar en el cual nosotros nos encontramos, la República Argentina. Dicho tema se refiere a la famosa y pasada guerra de Malvinas, respecto de la cual el día 2 de abril, o sea, anteayer, se cumplieron nada menos que 31 años desde ese acontecimiento. Parece mentira, los que lo vivimos con tanto fervor en ese momento, nos parece casi como si hubiera sido ayer ese acontecimiento. Nosotros en esa época vivíamos en la Patagonia, en la localidad del Bolsón, y parecía realmente que estábamos en otro mundo. Parecía que
teníamos que enterarnos, lo cuento como anécdota, ¿no? Personal, porque yo muchas veces he contado ciertas facetas de mi existencia. Yo me fui a vivir a la Patagonia, estuve viviendo en el Bolsón por mucho tiempo, sigo estando allí por distintas intereses y actividades, porque lógicamente a uno le gusta más la Patagonia que la ciudad de Buenos Aires. Y en esa época, cuando se desarrolló la guerra de las Malvinas, el Bolsón era prácticamente un desierto desde el punto de vista de lo que puede ser el mundo de las comunicaciones. Nosotros nos teníamos que enterar de lo que sucedía escuchando las radios chilenas principalmente, porque eran las radios que se podían escuchar en el Bolsón, en todas las horas. O sea, la radio nacional, que en esa época estaba solamente en Bariloche, se podía escuchar hasta la 1 del mediodía. Así que nosotros teníamos que seguir esa guerra con una serie de inconvenientes, de tropiezos, pero realmente hubo un gran fervor patriótico en esa circunstancia, por lo menos en esa localidad y en toda la República Argentina. Para nosotros fue un hecho histórico fundamental del cual vamos a hablar, por supuesto, con más detenimiento, pero ahora estoy haciendo simplemente una síntesis de los temas que vamos a tratar. Un segundo tema se refiere a un acontecimiento triste, lamentable, que nosotros no podemos menos que citar aquí porque hay un silencio casi absoluto con respecto al mismo, y que es la huelga de hambre, ya que se habla mucho de derechos humanos, pero hay ciertos seres que son menos humanos que otros. Si bien todos somos iguales, hay algunos que evidentemente no son tan iguales, no son tan humanos. Hoy en día hay una prisión que es una vergüenza histórica, es una vergüenza mundial, porque esa prisión está en territorio, no podríamos decir ocupado, sino alquilado al gobierno de Cuba, que es la prisión de Guantánamo, en la isla de Cuba. Estados Unidos tiene una prisión allí, porque le ha sido cedido ese territorio por una convención efectuada hace muchísimos años con el gobierno cubano, y no sabemos exactamente cuándo se va a terminar esa concesión, pero esta prisión es vergonzosa desde todo punto de vista, porque en la misma se encuentran detenidas personas acusadas de pertenecer a Al-Qaeda o al fundamentalismo islámico desde hace más de 12 años, sin proceso alguno, y totalmente aisladas de su hábitat, del país de donde son originarios. O sea, están en un lugar que prácticamente está alejado del planeta para ellos. O sea, son personas que vienen de Pakistán, de Afganistán, de Yemen, o sea, que han sido detenidas por estas redadas que ha hecho la CIA a los Estados Unidos. A veces jóvenes, chicos de 16 años han estado allí en esa cárcel, y estas personas han vivido situaciones terribles y hoy están en una huelga de hambre que lleva ya 60 días en algunos casos. Entonces nosotros queremos hablar de esta situación porque es algo que el señor Obama, por lo menos en su primera presidencia, cuando él se propuso como candidato a la presidencia, dijo que una de las cosas que iba a hacer, porque él decía que iba a modificar la política nefasta, canallesca, de su predecesor Bush, ese delincuente, ese criminal serial, que se curó del alcoholismo invadiendo países, en guerras sangrientas que ocasionaron centenares de miles de muertos, desaparecidos, torturados, etcétera, etcétera. Y Obama, que se presentó como un pacifista internacional, que por esa causa se le llegó a dar un premio Nobel, cosa vergonzosa, porque el premio Nobel se le da a alguien que realiza cosas, no a que promete que va a realizar cosas. Y él había dicho que iba a cerrar esa vergonzosa prisión, y no la ha cerrado, sigue todavía abierta. Bueno, de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar también, ya que estamos en ese tema,
de un escrito muy interesante, lo vamos a leer y comentar, que nos ha mandado nuestro siempre permanente y presente colaborador, Julián Ramírez, ahí en San Carlos de Bariloche, que es la persona que me ha acompañado más en esta epopeya. A veces una epopeya silenciosa, realizada prácticamente sin medios, en un aislamiento total, ya que es difícil hoy en día declararse a favor del fundamentalismo islámico, en este medio en el cual nos encontramos, saturados de tanta mediocridad y tanta fatuidad, ese medio, entre comillas, alternativo, pero que de alternativo no tiene absolutamente nada, porque cuando dicen estar muchos de ellos dicen estar en contra de los Estados Unidos, pero son lacayos de los rusos, como veremos puntualmente en el último punto que vamos a tratar. El tercer punto, luego de leer este importante escrito de Julián Ramírez, se refiere a un hecho que tiene que llamar a mucha reflexión, que es el relativo a lo que ha acontecido con los 25 integrantes del comando de la CIA que asesinó a Bin Laden y a parte de su familia en ese famoso ataque totalmente ilegal llevado a cabo por los Estados Unidos, violando la soberanía nacional de una nación en Pakistán. Bueno, se ha sabido en estos días que de los 25 integrantes de esa misión criminal, 23 han muerto. Fíjense ustedes, pero no por causas naturales, murieron violentamente. Con respecto a 21 de ellos, los norteamericanos dicen que murieron en un accidente, en un primer accidente, del cual el movimiento talibán, y vamos a dar detalles muy importantes de eso, dicen que no fue así, no fue un accidente, sino que fue abatido un helicóptero que transportaba a esas 21 personas, junto con algunos afganos, que creo que eran unos 7 más que estaban ahí en ese vuelo, pero de eso vamos a hablar en detalle, vamos a dar información exclusiva, que por supuesto, como insistimos, esta agencia da información exclusiva, ya que la gran cadena de desinformación que existe, como decíamos nosotros, no es solamente generada por los norteamericanos, sino que por determinados medios pseudo-alternativos, que no son alternativos de nada, sino que son lacayos del otro imperialismo gemelo de los norteamericanos, que es el imperialismo ruso. De eso vamos a hablar, específicamente cuando tratemos el tema sirio, ya que cada semana que pasa hay novedades con respecto a Siria. Si bien nosotros reconocemos que en algún momento pensamos que Assad iba a caer más fácilmente, pero tenemos que reconocer que se ha mantenido a pesar de todo, pero debido principalmente, como dijimos en varias oportunidades, al respaldo bélico, militar y en voluntarios, cosa que no se dice, de Rusia e Irán. Y el abandono que recibe de las fuerzas occidentales, que no le mandan ni siquiera un cohete, una bala, nada, a los rebeldes, por el miedo que, como dijimos varias veces, genera la presencia de Al Qaeda entre las filas de los rebeldes. Y con respecto a eso, bueno, desde ya vamos a demoler las manifestaciones de un agente ruso, que por supuesto es seguido por todos estos alternativistas lacayos que existen actualmente, que se dicen anti-norteamericanos, pero son modernos, están con el sistema. Acá no se trata de ser anti-norteamericano, acá se trata de ser anti-moderno. O sea, hay que estar en contra de una concepción del mundo, no en contra de un país, no en contra de una nación. ¿Qué importa estar en contra de Norteamérica simplemente, si se comparte su misma concepción? Chávez compartía la misma concepción de Norteamérica, como dijimos. Por eso no era una alternativa, era parte del sistema. Y Rusia lo mismo. Rusia es una nación imperialista moderna. Contra eso hay que luchar, contra la modernidad, en sus distintas manifestaciones. Esa es la gran guerra santa. Y bueno, hay un señor, agente manifiesto de Rusia,
muy viejo conocido nuestro, porque ha sido el encargado siempre de desprestigiar aquella fuerza fundamentalista que logró efectuar acciones de combate victoriosas en contra del poder norteamericano y sionista. Fue quien desprestigió primeramente la acción del 11 de septiembre, manifestando, dando elementos falsos, muchos de ellos, en su gran mayoría, o tomados prestados por el mismo sistema que a propósito quería generar esa tesis conspirativa que sirve solamente para beneficiar a Norteamérica, ya que de esta manera lo muestra como una potencia invencible, que no se le puede hacer nada, o al sionismo, que sería capaz de movilizar a su antojo a la comunidad judía como si fuera un ejército secreto, totalmente a su disposición. Y todo esto para desmoralizar, exclusivamente para eso. Y hoy ha salido hoy no, en estos días ha salido con una serie de interpretaciones muy importantes, porque por un lado están demostrando a ciencia cierta de que es inminente la caída de Assad, pero por otro es importante lo que dice este señor, que trata de estimular a Rusia a intervenir abiertamente en la guerra de Siria. O sea, trata de que las fuerzas extranjeras no árabes intervengan activamente, pero de eso vamos a hablar. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer punto. Hemos hecho una larga introducción. Queremos hablar de la Guerra de las Malvinas, porque acá se generan confusiones muy grandes con respecto a este tema. Quizás seamos un poco reiterativos, pero sobre esto yo creo que hay cosas claras y precisas que hay que decirlas siempre, aún a riesgo, insisto, de ser repetitivos, pero no importa, la verdad hay que decirla siempre, aunque se la repita, no tiene por qué ser una cosa novedosa. Se han dado en estos días, decíamos, una serie de homenajes, se han efectuado homenajes con respecto al tema de las Malvinas, pero estos homenajes son pseudo-homenajes, son justamente lo contrario, son acciones efectuadas con la única finalidad de desprestigiar esa gloriosa gesta efectuada por la República Argentina un 2 de abril de 1982, porque ¿a qué apunta en última instancia este régimen nefasto que padecemos los argentinos? Régimen moderno, porque en última instancia no lo padecemos solamente nosotros, es el régimen que se padece en el mundo. Este régimen sostiene que, en el fondo, la guerra fue un hecho equivocado. Se insiste mucho que el gobierno militar buscó la guerra para salir de una situación difícil, ya que había en ese entonces manifestaciones populares en contra del gobierno militar. Es cierto que el gobierno militar estaba en crisis económica. Es cierto que el régimen militar argentino fue un régimen nefasto desde todo punto de vista, porque de ninguna manera intentó ser una revolución, como dijimos nosotros varias veces, sino que intentó ser una continuidad del sistema nefasto. El proceso militar, como dijimos, se hizo para perpetuar la democracia, buscar una democracia sana, lo cual es imposible. Es como si se hablara de un cáncer bueno, o de un SIDA inofensivo. La democracia es un virus, es una enfermedad, no hay democracia sana. En esto discrepamos con el nacionalismo huelvo, que cree que hay una democracia buena, porque es la política de la Iglesia. La Iglesia siempre ha dicho que hay una democracia buena. No, la democracia es mala siempre, porque parte de un principio equivocado, el principio numérico, que a partir de la cantidad se determina la verdad de las cosas. Y eso no es así de ninguna manera. La verdad es independiente de la cantidad. Y quienes pueden gobernar son personas calificadas, que son totalmente independientes de lo numérico. El hombre necesita ser gobernado. La democracia parte de un principio equivocado. El hombre se puede gobernar a sí mismo. No, hay una élite que tiene capacidad para gobernar. Y esa élite tiene que ser reconocida como tal, y el pueblo tiene que volver a aceptar este hecho real e irreversible, y no soliviantarlo, hacerle creer que él se puede gobernar a sí mismo y que él está en condiciones de decir quiénes son las personas idóneas para el ejercicio del mando. O sea, la función de gobierno no tiene que ser más electiva.
sino que tiene que ser efectuada por personas idóneas, que no son elegidas por el pueblo. Bueno, esto es una cosa elemental que nunca ha sido cuestionado por los gobiernos militares, de la misma manera que tampoco cuestionaron jamás el sistema económico vigente, porque participaron de toda esa economía nefasta que ponía primacía en el dinero, en la finanza, por encima de la producción, el endeudamiento del país, el sometimiento de nuestra moneda al dólar. Fue una cosa nefasta, promovida por el gobierno militar, que produjo uno de los mayores endeudamientos de la historia argentina y generó, por lo tanto, el gran descontento en la sociedad civil. Pero ese no es el tema principal, porque cuando el gobierno militar resuelve ocupar las Malvinas, y es cierto, buscando a través de la ocupación de las Malvinas, digamos así, una vía de escape frente al desprestigio, frente a la situación de crisis en la cual se encontraba, bueno, eligió un camino correcto, muy bueno. Ojalá que siempre se tratara de salir de una crisis tratando de defender la soberanía nacional. Pero acá el problema que hay que poner el acento es que esto fue un hecho que trascendió totalmente las intenciones de los gobiernos de aquel entonces. La sustancia histórica que tenía la gesta de Malvinas iba más allá de esa intención mezquina que pudo haber tenido en ese entonces el gobierno militar. El gobierno militar es como si hubiera abierto una caja de Pandora. Había algo que estaba, digamos así, latente, oculto en la historia y en la conciencia histórica del argentino. Nosotros lo que rescatamos es la guerra de Malvinas. No rescatamos simplemente el derecho que tiene la Argentina de ocupar las Islas Malvinas, que eso es en última instancia algo irrelevante para nosotros. Nosotros no queremos que Inglaterra nos devuelva las Malvinas, no queremos que las Naciones Unidas digan que las Malvinas le pertenecen por derecho propio a la Argentina y que por lo tanto se las entregan. No, las Malvinas tienen que ser reconquistadas. El valor que nosotros asignamos a ese hecho estriba en la guerra, porque la guerra es justamente el elemento necesario de una sociedad, es lo que reconstituye moralmente una sociedad cuando se encuentra corrompida, cuando se encuentra sometida a clases políticas corruptas que se enriquecen a costa del trabajo de los argentinos, de las esperanzas de los argentinos. Hemos tenido, a raíz de la derrota de Malvinas, a raíz de que no se llevó hasta las últimas consecuencias la guerra de Malvinas, una seguidilla de gobernantes corruptos, de gobernantes mezquinos. Esa es la democracia que nosotros hemos tenido. La democracia ha sido la consecuencia de la derrota de Malvinas. Entonces la guerra era el elemento fundamental, porque la guerra es como ese huracán que remueve las aguas que están turbias. En todo el siglo XX nunca había habido una guerra. La Argentina necesitaba de una guerra, como la tuvo en el siglo XIX. Tuvo guerras. ¿En contra de quién esas guerras? Claro, no guerras en contra de cualquiera, sino una guerra en serio, una guerra por una concepción del mundo, porque ahí estaba el problema. O sea, se podía haber hecho una guerra con Chile, por ejemplo, por un territorio, pero esa guerra no era tan importante como la otra, la guerra contra Gran Bretaña. La guerra contra Gran Bretaña era una guerra contra una concepción del mundo diferente. Es la guerra que nosotros comenzamos a tener a comienzos del siglo XIX, poco antes de la Revolución de Mayo, cuando la Argentina contrasta en contra de Inglaterra, evita que los ingleses ocupen el Río de la Plata, para, digamos así, disgusto de nuestros liberales, que hubieran querido que la Argentina hubiese sido una colonia británica, hubieran querido que el inglés hubiese sido nuestra lengua y no el español, hubiesen querido que aquí en la Argentina, a raíz de la ocupación británica, hubiésemos tenido el yanqui y no el gaucho. Pero aquí yo quiero mencionar que desde el punto de vista histórico, América del Sur fue instintivamente anti-inglesa, anti-británica, porque consideró que lo británico era sinónimo de modernidad. Y modernidad consistía en generar un mundo centrado exclusivamente en la economía, en donde la economía era el destino de las personas, en donde los políticos estaban subordinados al poder económico. Un mundo de capitalismos.
este mundo que nosotros estamos viviendo, convertido en mercado, este mundo de destrucciones del medio ambiente a raíz de este capitalismo feroz, de este capitalismo desembosado, ¿a qué no saben cuál es la causa principal de este drama que está viviendo en estos días la República Argentina? Un drama pequeño todavía, a raíz de estas inundaciones que ha habido, que han prácticamente anegado la capital provincial de la provincia de Buenos Aires, produciendo al menos 60 muertos, pero las cifras aumentan, hay 20 desaparecidos más, pongámosle 100 muertos, pero destrucciones ecológicas monumentales. Esto es por el desorden que ha producido el capitalismo rapaz en el medio ambiente, destruyendo la naturaleza, produciendo estos fenómenos de lluvias torrenciales por las cuales esta zona, como otras también, se ha convertido de golpe en una ciudad tropical, con un clima tropical, con lluvias intensas que producen permanentes anegamientos. Se ha modificado el clima, ¿por qué? Porque se ha destruido el medio ambiente. ¿Y qué es lo que ha destruido el medio ambiente? Este capitalismo rapaz, este capitalismo que solamente piensa en la producción y en el consumo. No piensa en el hombre, piensa en el productor y el consumidor. Esta es la categoría que ha generado el capitalismo. Ya no existe el ser humano, existe el votante, existe el que produce, el que consume, el que compra y el que vende. Entonces, frente a esta concepción del mundo, es que se fue gestando de a poco esta guerra, que produjo en sus comienzos verdaderos actos de inmenso heroísmo. Porque solamente si hay una concepción de lo trascendente puede haber un heroísmo. Y esto lo está mostrando lo que está sucediendo en las guerras estas de civilizaciones, en donde el fundamentalismo islámico, como me gustaría decir el fundamentalismo católico, yo como católico, el fundamentalismo islámico está produciendo una camada de mártires que luchan hasta las últimas consecuencias, dando su vida en contra de esta concepción del mundo nefasta, destructiva, antihumana, que es la concepción moderna de la existencia. La concepción que ha convertido al hombre en un animal de consumo, en una bestia que solamente piensa en el confort, en el sexo, en la producción, en la economía, o sea, en esta vida minúscula y no en el más allá. La guerra de Malvinas, en un determinado momento, cuando se abrió esa caja de Pandora y empezó a emerger eso que estaba presente en el inconsciente colectivo del argentino, en el inconsciente profundo, ese inconsciente que recordaba las guerras de las invasiones inglesas, que recordaba la vuelta de obligado de la época de Rosas. O sea, que sintió siempre esta animosidad hacia el británico y que concibió esa guerra como un desafío. No interesaba tanto recuperar las Malvinas, sino principalmente expulsar y derrotar a los ingleses. Y esto es lo que nunca va a entender la democracia. La democracia es lo que quiere es economía, recuperar las Malvinas porque hay petróleo, porque hay riquezas. Eso es lo que le interesa al demócrata. Por eso nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con todas estas celebraciones que se han hecho en estos días. No, no queremos que nos devuelvan las Malvinas, queremos reconquistarlas. Ahí está la diferencia. Por eso, un fundamentalismo católico como el que nosotros proponemos pasa por plantearse como meta principal la reconquista de las Malvinas, volver a generar una guerra de Malvinas como corresponde. Lamentablemente, y eso lo hemos tratado en su momento, fue desde todo punto de vista miserable, canallesca la rendición, porque los generales que tuvimos, esos mismos que hicieron ese proceso, que fue realmente una claudicación hacia la modernidad, jamás iban a comprender este espíritu profundo que ellos habían suscitado. Por eso se rindieron a la primera de cambio. Jamás concibieron una guerra en serio como correspondía. Pero no importa. El hecho sucedió. Sabemos, y necesitábamos saberlo, que hay algo que está presente aún en el inconsciente colectivo, y es lo que
de alguna manera, el hecho de que haya habido héroes y mártires que se inmolaran en esa guerra es lo que nos brinda esperanzas de que sea posible en este siglo XXI poder generar una nueva guerra en contra del enemigo moderno. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos una nueva guerra de Malvinas. No queremos recuperar las Malvinas. Bueno, hecha esta primera introducción, visto este primer punto, que por supuesto, como siempre, precisaría otros desarrollos, le pedimos a nuestros oyentes que nos manden comentarios con respecto a estas cosas. Nos gustaría leer cartas de ellos con respecto a estos temas. Sabemos que son muchos los que nos escuchan. En directo quizás no tanto, pero sabemos de muchos que escuchan el programa en diferido, porque este programa se puede escuchar en diferido en una página que nosotros ya hemos oportunamente mencionado, que está en la página de nuestra agencia, Caliyuga. Ahí hay un link que directamente conduce hacia el programa. Y nos gustaría escuchar comentarios y poder leer algunos, por supuesto. Este programa tiene que ser un programa interactivo. También hay una pizarra acá, que no sé si ustedes la han visto. La pizarra está en la página de la radio, así que si ustedes quieren pueden escribir algo acá también. Y nosotros contestamos en el momento, porque claro, acá no hay teléfonos como para comunicarse, pero pueden en el momento hacer alguna pregunta. Me acuerdo que el amigo Paz de Brasil hizo unas preguntas, Matías Benítez a veces que no ha podido también ha hecho preguntas, el amigo Amit también nos ha formulado inquietudes, así que bueno, quisiéramos que eso volviera, así somos un programa más interactivo, con presencia de los oyentes. Bueno, ahora vamos a pasar al punto siguiente, pero quiero invertirlo un poco porque es tan interesante el texto de Ramírez que si ustedes me disculpan voy a hablar de eso antes para después introducirnos a los otros dos temas que íbamos a tratar, tres temas. Íbamos a hablar de la cuestión de la cárcel de Guantánamo, íbamos a hablar de la muerte de del comando, de la casi totalidad del comando que asesinó a Bin Laden, y finalmente íbamos a hablar de Siria, haciendo una especial mención a lo que ha dicho hace poco el señor Thierry Meyssan, este francés anarquista que suele escribir sobre estos temas, pero que dirige una página cuyo solo nombre ya de por sí es descalificatorio, la página de la organización Voltaire. Fíjense ustedes, qué curioso ver cómo alternativos, nacionalistas, güelfos y católicos, hoy en día enamorados también, sometidos y subordinados a Rusia, han hecho de este señor Meyssan una especie de profeta, de consejero de sus calenturientas elucubraciones. Bueno, pero vayamos a cosas serias. Nuestro gran amigo Ramírez ha escrito un texto relativo al reciente sermón efectuado en ocasión de las Pascuas por el nuevo Papa Francisco, que yo he dicho que hay que llamar Francisco I, porque aunque sea, digamos así, una figura populachera, democrática, etcétera, en realidad es Francisco I, él no puede estar modificando las cosas. Bueno, quizás tengamos la esperanza de que no exista un segundo, pero vamos al texto en concreto. El texto se titula La paz de Francisco y tiene que ver justamente con este tema de la guerra y la paz que nosotros hemos estado mencionando recién. Dice Ramírez: hemos analizado el reciente mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco, dado a conocer el domingo de Pascua, en virtud de que en él se expresan consideraciones de política internacional que comienzan a señalar los rumbos de su pontificado. En el breve mensaje menciona una docena de veces la palabra paz, de manera que indagaremos qué significa paz
en el lenguaje papal. Menciona expresamente a palestinos, israelíes, a Siria, a Irak, a Nigeria y a Malí. Lugares todos ellos en los cuales hay guerras que desarrolla el fundamentalismo islámico contra el mundo moderno. ¿Y qué significa pedir la paz en esos lugares? Ni más ni menos que favorecer las posiciones del mundo moderno, mantener el statu quo, desalentar todo ímpetu guerrero y heroico de los luchadores yihadistas y reemplazar todo ello por una paz femínea, llorosa, suplicante, totalmente contraria al espíritu viril y guerrero de los que pelean en la vía de Dios. Bueno, acá hago una pequeña acotación. Esa paz papal la conocimos en la Guerra de Malvinas. Justamente fue la paz de la rendición, la paz a cualquier precio que vino a pregonar el antecesor de este Papa Francisco, Juan Pablo II, que vino a la Argentina después de haber ido a Inglaterra, solamente con la finalidad de promover la rendición de la Argentina en Puerto Argentino, justamente 2 días antes de que la Argentina se rindiera, a fin de quitarle ese fundamento católico, ese fundamento religioso que tenía esa gran cruzada en contra del protestantismo británico, eje principal de la modernidad. Pero como el Papa ya había dejado de ser católico, para convertir a esa religión ecuménica en una de las tantas sectas del protestantismo, entonces su mensaje desde ese punto de vista era irrelevante. Había una tremenda vacancia de catolicismo en la sociedad argentina. Y el Papa justamente vino a subvertir el sentido heroico y sagrado de la guerra, a pregonar justamente la paz, como en estos casos. Pero sigamos con el mensaje de Ramírez. En su mensaje se preocupa por los rehenes en Nigeria, pero nada dice de los presos de Guantánamo y de los aviones drones que el asesino Obama usa en varias guerras y que está dispuesto a utilizar en cualquier parte del mundo, incluso en el mismo territorio norteamericano, y contra sus propios nacionales, llegado el caso. Bueno, acá hacemos una acotación a esto que nos dice Ramírez. Todo un debate parlamentario con respecto a si estos drones se pueden usar en cualquier lado. Un pequeño repaso de lo que son estos drones. Aviones sin pilotos, asesinos, dirigidos por computadoras, que lo que hacen es asesinar a sospechosos de pertenecer al fundamentalismo islámico, y como claro, los que pertenecen al fundamentalismo islámico no llevan un cartelito pegado, somos fundamentalistas islámicos, sino que están mezclados con la población civil, ellos disparan a todo el mundo, porque suponen que entre los civiles hay algún fundamentalista que seguramente va a morir. Y los últimos informes brindados por senadores norteamericanos hablan de que solamente en Pakistán, y esto es muy optimista, gracias a los drones murieron 3.700 civiles inocentes y nada más que 180 miembros de Al-Qaeda. Así que ustedes ya saben lo que son estos drones. Bueno, de eso el Papa no dice nada. Qué cosa curiosa. Se preocupa de que en Nigeria han secuestrado a unos rehenes occidentales, pero de los asesinatos que realiza Obama, de eso no dice nada. Sigamos. Dice, se preocupa por la inestabilidad en Malí, pero no dice nada de que se prepara una intervención en Malí de varios países europeos para buscar la estabilidad deseada por Francisco. Así lo leemos en una noticia proveniente de Bruselas, el 2 del 4 del 3, o sea, hace 2 días, que dice, la misión europea para formar y dar apoyo a las fuerzas del ejército de Malí ha arrancado este martes, tal y como estaba previsto, con el objetivo de contribuir a la estabilización del país, o sea, lo que quiere el Papa. Y de paso, digamos, no solo el Papa, todos estos grupos paganos, indoeuropeos, identitarios, serviles al sionismo, tampoco dicen nada de esto, de esta intervención en Malí. ¿Ustedes escucharon algún
identitario europeo. En Europa estos grupos alternativos están protestando porque se va a intervenir en Malí. Nada, absolutamente. Además de todo eso, ni siquiera piden que sus países respectivos se retiren de Afganistán. Y acá les doy un dato. Este movimiento delle Cinque Stelle, de Beppe Grillo, del cual estuvimos hablando el otro día junto con Madí, acaba de pedir el inmediato retiro de Italia de Afganistán. Ahora, acá hay una incongruencia. La dirigente europea eurosionista Marine Le Pen, ella no, solicitó una reunión con Grillo. Pero qué cosa curiosa, ella no pide que Francia se retire de Afganistán, qué cosa curiosa, al contrario, pide que se luche como corresponde contra el terrorismo internacional. Al contrario, estos identitarios europeos, lacayos verdaderamente del sionismo, lo que sostienen es más intervención en esos territorios. Y vamos a ver también que Rusia pide eso. Pero no nos anticipemos, sigamos. Francisco hace referencia a la amada Siria, entre comillas, y deseándole la paz, cuando esto indudablemente favorecería al tirano laico Assad, cuyos días están contados, situación que preocupa mucho a Occidente. Fíjense, lo mismo que en Malvinas, la paz, pero ¿qué paz? ¿De qué paz está hablando? O sea, en Siria no tiene que haber paz, en Siria hay que sacar al tirano Assad, que es un agente del sionismo, aunque él no se declare sionista, pero él ha permitido que el sionismo durante 40 años pudiera seguir ocupando las alturas del Golán, sin lanzarle ni siquiera un cohete, ni siquiera una bengala le lanzó a Assad en todos esos 40 años. Entonces, esa paz en Siria no la queremos, queremos la guerra en Siria, queremos que el fundamentalismo tome el poder, queremos que se instaure el califato en el Medio Oriente, queremos que Jerusalén sea la capital del califato. Eso es lo que queremos, no la paz. Sigamos. Esta constante referencia a la paz no es solo patrimonio de Francisco, sino de todo el mundo moderno, y corresponde a su avanzado estado de feminización, a la naturaleza de la mujer, a la constante pérdida en el mundo moderno de los valores viriles, heroicos, guerreros. Por eso, y conforme a una filosofía extremo oriental, el yang, principio masculino, se encuentra en retirada frente al yin, principio femenino. Bueno, esta era la concepción del taoísmo, que hablaba de dos principios que podían estar en antagonismo, pero que debían alcanzar su armonía y equilibrio únicamente en el momento en el cual el principio masculino primara sobre el femenino. Bueno, hoy en día pasa exactamente al revés. Hoy en día la sociedad es matriarcal. Acá quiero dar unos datos. Nosotros hablábamos días pasados de esa película que trataba justamente del tema del asesinato de Obama, La Noche Más Negra, creo que se llamaba así, en donde se decía que se mostraba así que los jefes de la CIA eran mujeres y que justamente la que dirige el operativo de la muerte de Bin Laden era una mujer. Ella no participa del operativo, pero ella dirigió todo, ella fue la que planificó todo y que dio con el refugio de Bin Laden. Y Obama acaba de informarnos días pasados que los dos cargos más importantes de la seguridad en Estados Unidos están en manos de mujeres. Cosa curiosa, esa es la feminización que vivimos. Por un lado el negro, el presidente, y por otro lado la mujer. O sea, los sectores que tradicionalmente en cualquier sociedad estuvieron subordinados, en esta sociedad están en las primeras filas. Y finaliza Ramírez. El mundo moderno representa el yin, el espíritu, o sea, el principio femenino. El espíritu tradicional es el yang. De esa manera, los que están por la guerra santa son combatidos por el principio femenino. La paz a ultranza contra una virilidad espiritual. Bueno, agreguemos también que los pacifistas en el fondo hacen la guerra, porque
esta sociedad que es femenina, pacifista, no es tan pacifista, es violenta. Es violenta en contra del espíritu guerrero, como se mostraba en esa película. Qué violentas que eran esas mujeres pacifistas, qué sanguinarias que eran. O sea, el pacifismo es hipócrita. En el fondo, lo que busca es una guerra en contra del principio viril. Acá hay una guerra entre el principio masculino y el principio femenino. Y esto es constante, es histórico. Esto viene de ese gran autor suizo Basofen, que hablaba de dos tipos de sociedades, la patriarcal y la patriarcal. Eso está también en los fundamentos del marxismo. El texto de Engels, El origen de la familia y el Estado, y se basa justamente en ese texto de Basofen, únicamente que tomando un sentido distinto del que le puede dar Julius Evola. Julius Evola sostenía la primacía de la sociedad patriarcal sobre la matriarcal. Bueno, los comunistas sostienen en cambio lo contrario. La sociedad matriarcal es comunista, es democrática, porque la mujer sostiene la primacía de la vida. En cambio, el hombre, la sociedad patriarcal, sostiene lo contrario, la primacía de lo que es más que vida. Bueno, este texto es un texto riquísimo que daría cabida a largos comentarios, pero yo quiero acá referirme a los temas que faltan, porque si no se nos va a escapar el programa nuevamente. La cárcel de Guantánamo. Bueno, acá creo que mucho lo hemos dicho, más que nada queremos dar una noticia, queremos recordar este hecho siniestro, que hay actualmente al menos 100 presos que están en una huelga de hambre que lleva 60 días. ¿Y cuál ha sido el motivo de esta huelga? Yo quiero mencionar este hecho, que es un hecho realmente canallesco, nefasto, desde todo punto de vista. Estos presos se encuentran abandonados totalmente, sometidos a una tortura psicológica terrible, porque viven alejados de cualquier familia. Es como si nosotros ahora estuviéramos prisioneros, cualquiera de nosotros, no sé, en el Congo, pongámosle, sin familiares, sin amigos, sin nadie que nos visita. Entonces, ¿qué es lo que pueden haber hecho estas personas para que hayan decidido la huelga de hambre? No piden la libertad, o sea, protestan porque en esas condiciones nefastas donde ni siquiera pueden tener correspondencia con sus familiares, ni siquiera pueden ser atendidas por un abogado, nunca van a ser sometidos a juicios, están en la nada, están allí prácticamente esperando que se mueran o que en algún momento, y esto es a mi entender lo principal, la tortura, en algún momento confiesen algo, expliquen dónde están escondidos los grandes líderes de Al Qaeda. A estos presos les han confiscado su texto sagrado. Ellos son musulmanes y tenían el Corán. Y se lo han confiscado. Pero además, de una manera grosera, lo han maltratado, lo han pisoteado, los carceleros. Entonces, este acto ha sido un acto de repudio a una profanación. Profanar quiere decir atentar contra una cosa sagrada. Entonces, se ha profanado su texto sagrado y ellos hacen una huelga de hambre por esa causa. Bueno, muchos de ellos están a punto de morir, pero de eso no nos enteraremos nunca. Mejor dicho, nos enteraremos, pero no por los diarios, porque los diarios harán un silencio monumental, de la misma manera que el Papa, que protesta tanto, porque los nigerianos han secuestrado rehenes, pero lo han hecho con una finalidad, piden la libertad de sus presos. Bueno, de esos presos de Al Qaeda, que son torturados y masacrados de una manera miserable, de esos el Papa no dice nada. De todos modos, quiero decir dos cositas, ya que hablamos del Papa. Yo el hecho de que, como lo manifestamos la vez pasada, el hecho de que nos consideremos contrarios
al Papa en cuanto a su religión, no quiere decir que compartamos las críticas que estos sectores pseudo tradicionales efectúan de su figura. Porque dentro de todo, yo creo que hay algunas cosas que lo hacen un poco mejor a este Papa que el anterior, Ratzinger, que era directamente un sumiso absoluto a la línea dura representada por Bush, por Tony Blair, por la resaca más grande de la modernidad. Y eso estaba acompañado de una prédica antiislámica. Bueno, este Papa, como hemos dicho la vez pasada, está dispuesto a dialogar, aunque sea con el Islam moderno, pero es un paso. Dentro de todo hay que reconocer que no está mal eso, que es mejor que lo anterior. Y en esa ceremonia que se hace en vísperas de la Semana Santa, de lavado de pies de personas, generalmente personas de escasa trascendencia, el Papa, y acá está la gran protesta de estos sectores pseudo tradicionales, le ha lavado los pies a 2 musulmanes. Qué terrible, los musulmanes. Ahora, si se los hubiera lavado a Bush, o si se los hubiera lavado a Obama, o cualquiera de estas excrescencias que están asesinando, matando, de eso seguro que no decían nada, pero bastó que fueran musulmanes para que protestaran por esa causa. Qué cosa increíble. Evidentemente se puede protestar desde puntos de vista distintos contra una misma figura y contra un mismo hecho. Como decía Ébola, al mundo moderno se lo puede criticar por lo que es más o por lo que es menos. Al Papa lo criticamos por lo que es más, esos lo critican por lo que es menos. Y ahora vamos al punto siguiente, el de los 25 marines de comandos especializados que participaron de la muerte del ataque de Abbottabad, que diera con la vida de Bin Laden. Bueno, 2 cositas, queremos ser rápidos también en esto para ir al último punto, que es el más importante. Y bueno, esto ha generado, digamos así, un estado de confusión entre la prensa mundial. No entienden esto. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa rara? Los norteamericanos insisten en decir que fueron accidentes. Curioso, accidentes justo. ¿Cómo puede ser que mueran en accidente de 25 personas, 22 en circunstancias, 23 en circunstancias distintas? Y las 2 veces que caen helicópteros. Bueno, yo quiero explicar, dar una información exclusiva, un anticipo. El movimiento talibán ha manifestado el año pasado haber abatido un helicóptero en donde viajaban 21 norteamericanos, 21 marines norteamericanos y 7 o 9, no recuerdo bien, soldados afganos. No se dieron mayores detalles de qué era eso, pero eso fue en la provincia de Herat. Estamos en condiciones de decir, de acuerdo a informes recibidos, que estos marines de estos comandos especiales no estaban volando en tren de turismo, no estaban sacando fotos del paisaje afgano para mandárselas a sus novias, a sus esposas. Estaban acompañados por comandos afganos, pero al parecer había al menos un comando afgano que era un talibán infiltrado que hizo ir al helicóptero justo a un lugar en donde lo estaban esperando con un misil para tumbarlo. Y eso fue lo que efectivamente sucedió. Los talibanes derribaron ese helicóptero. Pero ¿a qué iba el helicóptero? Bueno, esto es parecido a la otra acción que hubo en la famosa base Camp Samban, en donde el movimiento talibán eliminó a la plana mayor de la CIA, justamente a una mujer, como se vio en la película esa que yo mencioné aquí. La jefa era una mujer, la jefa de la CIA, y lógicamente la sociedad matriarcal norteamericana dirigida por mujeres. Acá hay 2 versiones. Una apunta a que querían eliminarlo al Mullah Omar, ya que tuvieron tanto éxito con Bin Laden, ¿y por qué no hacer lo mismo que con Omar? Así se descabeza la resistencia talibán.
Bueno, otra que no era Omad el objetivo, porque esto claro no se va a saber, sino que era el jefe de la red Haqqani, que es un grupo más duro, ligado directamente a Al Qaeda, que está detrás de los principales atentados, entre ellos el de Camp Chapman. Es un grupo de élite que existe en alianza estrecha con el Talibán, pero directamente ligado a Al Qaeda. Eso fue lo que sucedió. De eso no hay dudas. El movimiento talibán ya lo había dicho antes. Lo que no se había dicho era que estas 21 personas que murieron eran de ese comando. Eso lo sabemos ahora porque se lo reconoce recién. Pero fue una acción bélica lo que determinó la caída de ese helicóptero. Los otros dos, bueno, no sabemos todavía. Puede ser que haya sido un accidente, pero ya es distinto. Ya es distinto. Quedan dos vivos. Entre los vivos hay uno que fue el que dio el guión de la película y está, digamos así, perseguido, está prácticamente arrinconado por la CIA porque cometió una tremenda infidencia al difundir el libreto de la película y entonces no está en operaciones, así que quedaría uno todavía operativo, que quién sabe en qué otra misión lo van a mandar para que muera. Bueno, y ahora vamos al último punto. Siempre lo de Siria nos tiene que quedar para el final. Pero yo quiero ser, aunque sea telegráfico, y decir esto. De este nefasto personaje Thierry Meyssan. Pero que escribe cosas que tenemos que también tener en cuenta porque nos está indicando la sensación que vive Rusia en estos momentos, que es uno de los protagonistas principales de la guerra siria. Como dijimos, en Siria se combate en contra del fundamentalismo islámico, porque el fundamentalismo islámico no solamente está presente entre los sirios, sino que Siria ha generado un gran foco de resistencia en contra de la modernidad y hay ejércitos enteros de voluntarios de todos los países. Ahora, acá acaba de escribirnos un artículo interesante, decíamos, este señor, Thierry Meyssan, diciendo que en Siria, de acuerdo a informes de la inteligencia rusa, pero también reconocidos por el mismo movimiento fundamentalista del Cáucaso, en Siria están combatiendo milicias de chechenos y de caucásicos de Daguestán, Ingusetia, etcétera, de otros países, de otras regiones, porque ven en esa guerra no solamente una lucha por la concepción del mundo en contra de la modernidad, sino también una lucha en contra de Rusia, porque Rusia es la que dirige en estos momentos la guerra en Siria, respaldando al régimen de Assad. Entonces, aquí nos dice algo interesante, Thierry Meyssan. Rusia acaba de corroborar que el régimen de Assad está en las últimas. Los rebeldes han avanzado, han conquistado la mayor parte de las ciudades, el régimen de Assad está prácticamente reducido a la ciudad de Damasco y sus alrededores, pero además constata algo importante, la escasa seguridad que tiene Assad, porque comenta en su artículo que fueron a visitarlos unos miembros de la inteligencia rusa y dice que en medio de la reunión con Assad les sonó a ellos el celular y eso es desde el punto de vista de la seguridad un hecho inédito porque con un celular se puede, digamos así, determinar el lugar exacto como para que caiga un explosivo en ese lugar. No se obligó a estas personas a desprenderse de sus celulares, o sea, se nota, dice Meyssan, que hay escasa capacidad por parte de Assad en mantener la seguridad y dice si Assad muere, lo cual se ha comentado en estos días, que era posible, porque hace muchos meses que Assad no aparece en público, que haya sido eliminado en un ataque. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que da este señor? Rusia tiene que intervenir más activamente porque la guerra en contra del fundamentalismo islámico en el Cáucaso se está desarrollando en Siria, debido a que en Siria están presentes en estos momentos grandes cantidades de contingentes chechenios que son los que están al frente de las brigadas internacionales. Se calcula que hay hoy en día en Siria cerca de 10.000 combatientes extranjeros, o sea, no sirios, que han venido de distintos lugares del mundo, especialmente del Cáucaso y de Europa. Hay muchísimos europeos que hoy están luchando en Siria en contra del régimen de Assad. Entonces, en Siria se está desarrollando hoy en día
un gran combate de guerra de civilizaciones en donde y esto es lo interesante de Meisán, dice, tenemos que ir a combatir allí, porque aquí se juega el destino de la humanidad, dice Assad. Entonces Rusia está a la cabeza de todo esto. Y digamos también, ya se está terminando el tiempo, que Rusia ha sido el país que ha solicitado la intervención de la ONU en Malí. Ha sido el que ha enfatizado más en que Europa tiene que intervenir en Malí. O sea, Rusia es el país que hoy tiene más clara conciencia de que se está desarrollando en el mundo una guerra de civilizaciones. Bueno, hemos llegado al final. Agradecemos a nuestros oyentes su presencia. El programa que viene pensamos que contaremos casi con seguridad con el amigo Madí, así que será una cosa más amena. Y nos despedimos, por lo tanto, hasta el próximo jueves a la misma hora.